contemplo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías de un templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Hermoso y vil llevabas, llorona, que la Virgen te creí. Hermoso y vil llevabas, llorona, que la Virgen te creí. Ay de mí, llorona, 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 de un campo lirio. Ay de mí, llorona, 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 de un campo lirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores de un campo santo. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores de un campo santo, que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando, que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Ay de mí, llorona, 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 llévame al río. Ay de mí, llorona, 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 llévame al río. Tápame con tu regazo, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu Muy lindo. rebozo, llorona, No, no digo que lo compartan, sí. me muero de frío. Dos besos llevo en el alma, llorona, que no se apartan de mí. Dos besos llevo en el alma, llorona, que no se apartan de mí. El último de mi madre, llorona, y el primero que te di. El último de mi madre, llorona, y el primero que te di.
Las arañas. Algunas veces es necesario caminar solos, buscar nuevos senderos, tal vez signifique inmiscuirse en otras formas de vida. Por ello, conocer a otros hombres y mujeres puede ser satisfactorio para la memoria. Solo se puede ir hasta lo infinito. Se pierde esa eternidad cuando no hay regreso, porque las arañas, al no notar movimiento alguno, abandonan las casas y huyen de su propia telaraña. Es necesario ir y regresar. No dejar morir a los demás también es de humanos, pues con sus vidas, algunos de ellos abren nuevas veredas, atajos por donde hoy transitamos. Maestro Martín tiene la palabra en náhuatl. Tocatitzintin. Camanyantica no quineke matinenemica Santa Juame. Tlatikimixtemua okseke ohtin kihtosnekis, campatajuame ticalaki pan okse tlanemililtin, cantikimixmatiske oksekimeh tlacame, iua okseke siuame, intlamantle techpaleuis pampamaca matelcahuacan. Tla Santa Juame tineneme huelis huescatasiske, unixpoliwe in otzintle coaxancaseca yo, campa tocatitzintin, tlaquita xoyaca chante, Quincatewa Sancaseca, Inacastecatzalo, o algo anitic, un caltitzinti. Huelis que tiasque hueca más que quineque, oxepa matihuahlacan. Maca matincahuilican, San Yahuame mexican, Toniguan, Campa Yahuame, Inca inchicahualis, no quintlapoque yanquique, ixiotin, ostin campa, canca aman, tohuitzia. No le escucho. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. A nombre del Sistema Universitario del Eje Cafetero SUEGE, el Departamento de Humanidades y el Grupo de Investigación Arte y Cultura de la Universidad Tecnológica de Pereira, en alianza con la Universidad Autónoma de Guerrero en México, les doy la más fraternal bienvenida a esta sesión del curso de Narrativas para la Paz. Abro comillas. Para los antiguos náhuatl, la muerte no era definitiva, no equivalía a la nada ni tenía valores positivos o negativos, pues también poseía entidad al ser una fuerza que actuaba en el cosmos mediante las funciones específicas de los seres que la encarnaban. Las referencias a la muerte son frecuentes en los aspectos más impredecibles de la vida, tales como el calendario, los mitos, el nacimiento, las fiestas rituales, las supersticiones, la poesía, el arte. Al observar este gran número de referencias, corroboramos que la muerte era necesaria para sustentar y mantener la estructura del cosmos. Así, al estar presente en diversos ámbitos, era parte de ese concepto basado en la dualidad, donde la vida y la muerte no eran puntos equidistantes, sino estados de un círculo que se mantiene en constante movimiento, formándose así un ciclo de opuestos complementarios que se generan mutuamente. Al mismo tiempo, despertaba en los seres humanos profundos sentimientos de duelo, temor, incertidumbre, respeto y admiración que se expresaban en los aspectos que se han analizado en muchos textos. Concebidas como unidad total, la diferencia entre la vida y la muerte radicaba en la materia, pues aunque los seres perdían su corporeidad, su esencia perduraba y trascendía su muerte física. Así, paradójicamente, la vida muere y vive la muerte. Cierro comillas, esto es un fragmento de un ensayo de Daniel Adolfo González Suárez, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, hoy tendremos la oportunidad de escuchar al poeta Martín Toladmillot. Martín es de Guerrero, México, licenciado en literatura hispanoamericana, maestro en lingüística indoamericana, campesino, poeta, traductor, locutor y articulista. Sus poemas han sido incluidos en varias antologías y publicados en revistas de México y el extranjero. Ha sido coordinador de la serie de poesía en lenguas originarias, es autor de libros como El Ritual de los Olvidados, La Antología Personal,
Hay uno que es muy lindo que se llama Uña Mar, publicado en el 2019. Es coordinador de los libros de poesía, poesía contemporánea en lenguas originarias de México en el 2019 y Flor de 7 pétalos en Ediciones Espejo también del 2019. Entonces, los dejo y las dejo aquí con el poeta, como es la metodología de la sesión, es la misma. El poeta va a presentarnos sus posturas, hacernos sus lecturas y posteriormente entonces todos intervendremos con preguntas y con nuestras apreciaciones acerca de las temáticas que él nos va a poner sobre la mesa. Martín, muchas gracias por aceptar nuestra invitación aquí desde Colombia y desde los diversos lugares desde donde los estudiantes se conectan. Es un gusto escucharte y sé que vamos a disfrutar muchísimo esta tarde contigo. Bienvenido. Teotlaquile, Meztlapalúa, Canoche no yolpaquilis, no toca Martín Tonalmeyot, ni mani yolpaque, campaman, no se pa y panín, huelle caltamastile, campanahua ni nomaste, campanahua ni o ni tlacuilo, campamilla clamantin o ni huelcha y panín, caltamastile, te chopa usted que pues huelle tlamastique, en tlaxtlahuia, ni tlazocamatilia, y tlanotzal, doctor César Augusto, ama doctora Claudia Mónica, ni mauxequime tuneo, guanicarneme, no es que no mastique. Buenas tardes a todos, pues es un gusto estar presente en este evento. Gracias a la invitación del doctor César Augusto. Acabo de conocer a la doctora Claudia Mónica Londoño y bueno, le doy también la gran bienvenida a todos los estudiantes que están presentes en este evento, en este espacio virtual de México y de Colombia y bueno, desde los lugares donde están pues conectados. Pues yo en realidad hago un poco de trabajo, ¿cómo decirlo? Un poco de promoción literaria en México, es lo que me he dedicado últimamente en este trabajo de darle difusión, de dar a conocer la literatura contemporánea escrita en lenguas originarias de México, porque en México se consideraba o se hablaba de la literatura mexicana solamente aquello que estaba escrito en español, como en muchos lugares, no solamente la lengua española se ha vuelto pues monopolizante y solamente se habla de literatura peruana, de literatura chilena, de literatura mexicana, de literatura argentina, aquello que está escrito en español, pero no se consideran, no se hablan de estas lenguas cercanas que se crean desde estas tierras. Y bueno, yo lo que he hecho es promoción de estas lenguas desde espacios digitales, desde, ¿cómo decirlo? Desde las revistas digitales, desde algunos periódicos, he hecho ya varios libros, varias antologías donde se puede leer nuestra literatura contemporánea en lenguas originarias de México. Pero aparte yo también hago pues mi propia literatura escrita en lengua náhuatl. Yo ya daba gracias a la Universidad Autónoma de Guerrero porque pues ahí fue mi formación primaria. Mis 5 años de estudio de literatura los hice en la Universidad Autónoma de Guerrero, en la Facultad de Filosofía y Letras. Y bueno, pues conocí a maravillosos profesores que me educaron con su intelecto, con su visión humanista, con su trabajo literario y fue donde he aprendido más de esto, de hacer literatura ahora en lenguas originarias con traducción al español, porque nosotros pues hacemos un trabajo bilingüe. Escribimos en la lengua y todo lo que escribimos traducimos al español justo para compartir este conocimiento que se genera desde nuestro pensar con los otros hablantes, en este caso pues con los hablantes del español. Y bueno, he estado trabajando mucho en este aspecto. Y para empezar, yo les voy a compartir un poco de poesía. El doctor César me dijo que le leyera algo de mi poesía. Les voy a leer un poco de mi poesía y les voy a ir hablando un poco de este movimiento literario bueno, que ha surgido y que ha estado como presente en los últimos días en la vida literaria de México y ahora estamos un poco rebasando
las fronteras, ya estos textos que hemos hecho se han traducido a otros idiomas, al italiano, al inglés, al francés, y bueno, seguimos trabajando duro para que esto llegue a más oídos, llegue también a más ojos y que se pueda leer sin distinción alguna de que sea una lengua indígena, sino que se pueda leer poesía y se pueda disfrutar de la poesía. Deme un segundo, nada más le voy a bajar un poco el volumen al celular. Listo, ya regresé. Es que tengo un bebé de 3 años y entonces yo soy el que lo cuido y pues de repente no me deja trabajar y a veces sí me deja trabajar. Pero bueno, este es un poema que escribí bueno, que viene en este libro que se ve por acá, se llama Ritual de los Olvidados. Es un libro un poco grande, muy bonito, pero bueno, trae cerca de más de 40 poemas que están asentados en este libro y que posteriormente lo pueden ustedes bajar allá tenemos un colectivo que se llama Gusanos de la Memoria y en gusanosdelamemoria.org, gusanosdelamemoria.org, hemos subido más de 50 libros, como este está ahí de manera digital. También está otro libro, también hay otros libros que hemos subido ahí, los pueden leer de manera gratuita, se pueden bajar, son, no sé, más de 30 autores y más de 40 libros digitales completos de esa lengua zapoteca, mixteca, tlapaneca y otras lenguas que hemos subido en ese colectivo. Bueno, este poema se llama Amos Chiwa. Amos Chiwa. Amos Kisa, Amos Motlalo, Amos Tlanemile, Ingik Xiotin Gipietla Pishkawan Wanitoka, Tlaka Hakame, Siwakokotetzinti Niman, Xochicocone. Amos Choca, Amos Huetzca, Amos Mijote, Campatlate Mijotia, Poliwis Tlaltipacle, Tlaltipacle Canchate Tuniwan Wantachistoque, Tlaltipacle Wanikato Panse, Tlaltipac. Amos Tlanemile, Amos Ixtehuetzca, Yamos Tlacuilo, Xquincahuiles Sonoyón Matlatocan, Tonal Tzetzintin. Recomendación. No salgas, no hables, no pienses. Las veredas que pisas tienen sus espías llamados hombres viento, mujeres abuelas y niños flores. No llores, no rías, no respires, porque si respiras, se perderá el mundo que parece de los vivos, cimentado sobre una tierra de muertos. No pienses, no sonrías, deja de escribir, que el presente hable por sí solo. Bueno, les voy a ir hablando un poco de esta creatividad que se hace en lenguas originarias y también les voy a ir compartiendo parte del trabajo que realizo como investigación. Les hablo un poco de estas literaturas que hay en México y ahorita en una pausa también les comento un poco acerca de las festividades que se llevan acá en el Día de Muertos. Este es un texto que estoy escribiendo que dice lo siguiente. Hablar de literaturas de los pueblos originarios de México se torna un poco difícil cuando en el panorama nacional las literaturas mexicanas apenas comienzan a escribirse y a desarrollar una escritura desde un pensamiento particular. De los 68 idiomas y culturas existentes, algunos cuentan con una tradición escrita de varios siglos como son los nahuas, mayas, mixtecos, zapotecos, otras culturas. Sin embargo, existen pueblos enteros donde la escritura latina es reciente y la indagación literaria lleva apenas décadas o aún no han comenzado a escribir. Esto si nos referimos a la escritura meramente literario, porque la gran mayoría gozan de una escritura que se enseña en las escuelas primarias bilingües como productos escritos educativos. Además de trabajos lingüísticos realizados tanto por lingüistas extranjeros como por investigadores mexicanos. Si bien los pueblos no cuentan con una tradición escrita desde el formato de la literatura occidental contemporánea, sí tienen una literatura antigua basada en sus relatos orales y mitos que se conservan a través de la memoria oral. Quizás estos existan en gran cantidad
pero pocos se han reescrito y sistematizado como material de literatura contemporánea. En el caso de las literaturas modernas y escritas, la literatura náhuatl contemporánea comienza a expandirse, independientemente de la variante lingüística que se escriba o el género literario por el que se opte. En México tenemos 68 lenguas originarias que se hablan, 69 con el español, y de estas 68, en cada lengua tiene sus propias variantes lingüísticas, así como el español, ¿no? Cuando en español hablamos de variantes lingüísticas, pues podemos escuchar la variante así como muy visible, como la lengua española que se habla en Cuba, que se habla en Ecuador, en Argentina, o la que se habla en México, que son distintas, que varían incluso desde cómo nombrar las cosas hasta el formato de cómo se escucha. Por ejemplo, las variantes dialectales o estas cosas llamados dialectos, pues se puede dar un ejemplo, no sé, en español, cuando hablamos de niño en México, se dice niño, escuincle, chamaco, mocoso, niño, bueno, hay otras tantas maneras de decir niño. Yo solamente me sé algunas, pero en náhuatl también sucede lo mismo. Cuando hablamos de la lengua náhuatl no está estandarizada como por una variante lingüística, sino que tiene sus variantes lingüísticas en Puebla, en Veracruz, en Guerrero, en Hidalgo, en San Luis Potosí y en otros lugares. Y entonces, por ejemplo, también la palabra niño se dice Pisle, Quichconet, Conet, Piltontzin, depende de qué lugar se nombra distinto, y a esto le llamamos variante lingüística, y a esto también se les llaman dialectos, ¿no? Hablo de esto porque muchas personas, cuando se les pregunta qué idioma hablan en México, siempre contestan, yo hablo un dialecto, pero en realidad nunca ha hablado un dialecto, no habla un dialecto, sino que habla un idioma, pero no saben estas diferencias lingüísticas que existen entre un dialecto y una lengua, sino que para ellos dialecto es el mixteco, el náhuatl, el maya, el wixárika, el concac. Piensan que es un dialecto y no es cierto. Piensan así porque así se les enseñó en la escuela, que esos son dialectos y no son idiomas o no son lenguas. Bueno, sigo un poco acá es una pausa, pero sigo acá un poco con la lectura. Si bien el doctor Ángel María Garibay nos da un panorama general de la literatura náhuatl en su libro Panorama Literario de los Pueblos Nahuas, luego el doctor Miguel León Portilla en su más de una decena de libros que refieren a la literatura náhuatl antigua, falta relatar aún más la escritura viva o la desarrollada por los escritores contemporáneos en este idioma, radicados en los distintos estados de la República Mexicana. Siempre me refiero a la República Mexicana porque el estudio que hago y además como el trabajo que realizo siempre son con los poetas mexicanos. He publicado algunos poetas del Ecuador, de Guatemala, pero muy pocos. En los últimos años ha aumentado significativamente el número de escritores en los estados en donde se habla este idioma, gracias a la aportación, seguimiento y esfuerzo muy particulares de los propios hablantes, escritores y otros factores que abogan al fortalecimiento del idioma. Me refiero pues que la literatura en lenguas originarias de México no solamente es un movimiento como literario, de estética, de propuesta literaria. El movimiento literario en México o el movimiento que se hace con los pueblos no solamente es esto, el movimiento va acompañado de muchos procesos históricos, como el más conocido acá en México. En el 94, por ejemplo, surgió el ejército de Zapatista de Liberación Nacional, el ZLN, donde el subcomandante Marcos pues hizo un movimiento grande con las culturas mayas de Chiapas, pero esto aportó a que en los próximos años se respetaran pues los procesos lingüísticos que hay en México. O sea que no es nada más literatura, sino que es un movimiento que aportó mucho a estas literaturas, a estos pueblos, para el reconocimiento, porque en el 94 se supone que ya éramos ahora sí, un país de primer mundo, cuando en realidad los pueblos pues estaban muriendo, las lenguas estaban muriendo y no llegaban los apoyos de los gobiernos. Y entonces este movimiento literario
va acompañado de muchos otros movimientos. Ahora también está un movimiento muy grande en México de mujeres indígenas que son artistas, que son pintoras, escritoras, ensayistas, feministas, y bueno, un gran, una gran aportación que hacen ellas también a este movimiento. Entonces, no es un movimiento solitario, es un movimiento colectivo que aporta a todos ahora sí al fortalecimiento de las culturas indígenas. Pero, disculpen, bueno, tengo que charlar y aparte tengo que hacer la leche de mi hijo y si no, no me deja, pero denme un segundo y ya termino. Entonces, de eso les platicaba, pues, que los movimientos acá en México han sido ha sido desarrollado así. Y en México, pues, gracias a la aportación de escritores jóvenes, escritores ya con mucha trayectoria, pues hemos estado revalorando cómo el que se vuelva a hablar las lenguas, el que la gente no se le discrimine, el que la gente no se avergüence de su cultura ni de sus lenguas, y en eso estamos los jóvenes escritores y los jóvenes que hacemos investigación, pero también estamos pues en la aportación, ahora sí, artística, o sea que no solamente nos integramos a los movimientos que existen actualmente, sino que también nosotros proponemos y abrimos espacios para los nuevos jóvenes. Por ejemplo, en las lenguas mexicanas, de las 68 que hay, la mitad, o sea, 30, más o menos 34, están a punto de extinguirse. Más de la mitad de estas 68 tienen, ¿cómo decirlo? Pues ya está en peligro de extinción, tienen menos de 1000 hablantes, algunos solamente tienen 100 hablantes, y pues aunque no lo queramos, un día estas lenguas se van a morir. Y esto es pues y esta es causa, y esto ha sido por causa del racismo, de la discriminación, además de que las escuelas acá en México, lejos de aportar al fortalecimiento de nuestras culturas originarias, ha sido el espacio donde más se ha quitado o donde se ha exterminado nuestras propias culturas. Los maestros bilingües que alguna vez fueron formados de los años 50 para acá, fueron formados para educar a los niños de los pueblos indígenas, pues estos maestros, el 80% de estos maestros terminaron educando solamente en la lengua española, solamente amestizando a las culturas originarias que tenían que hablar el español solamente porque era la lengua del desarrollo, la lengua moderna, la lengua etcétera, para comunicarse, para salir, para hacer negocio. Eso fue como lo que se le implantó a los pueblos, y muchos de estos pueblos de los años 50 para acá han exterminado la lengua, ya no hablan la lengua muchos de estos pueblos. Muy pocos son los que hablamos, y bueno, los que sí se han salvado son como los pueblos que están hasta por allá arrinconados en las montañas o entre las montañas. Entonces, estos pueblos cada vez más se les ha quitado la lengua, y últimamente en esta última década, si podemos llamarle así, del 2010 para acá, hay muy pocos niños de la edad como de 1 año, de 2 años, que ya empiezan a tararear o a hablar a los 10, que saben hablar la lengua. Muchos sí lo entienden y a lo mejor lo podrían hablar, pero no lo hablan. ¿Por qué? Porque los padres jóvenes ya no les enseñan la lengua, ya no les enseñan la lengua, porque pues la escuela sigue impactando, sigue desarrollando esta otra dinámica distinta se supone aprender los conocimientos a partir de lo que viene en los libros, a partir de lo que se nos enseña desde Occidente. Y eso no es así. Por ejemplo, a mí me da mucha risa cuando les pregunto a los niños cuáles son ahora sí, ¿cómo se les llaman estos 4 tiempos que nos marcan en México, que son el verano, el otoño y así? Y a los niños les cuesta mucho definir cada espacio, cada espacio de tiempo, decir esto es otoño, esto es primavera, esto es verano y esto es invierno. Y esto es como lo que se les enseña a los niños, pero no saben que, por ejemplo, en la cultura náhuatl solamente existen 2 tiempos, que es el tiempo de las lluvias y el tiempo de seca, solamente 2.
y por la Sierra Norte de Puebla, que también es otra, donde están asentadas las culturas nahuas y totonacas, se refieren a 3 tiempos, que es tiempo de lluvias, tiempo de secas y el tiempo de cosecha, que le llaman como tonalmitl o algo así como el sol, como la milpa de sol, pero son los distintos los tiempos pues y los conceptos. Y si hablamos con niños que nos relaten sobre la geografía, siempre te van a hablar del río Nilo, de otras cosas que no existen en los pueblos y no saben que parte de la geografía es las montañas que habitan ahí, los animales que habitan ahí, la flora que habita, que conocen ellos, pero jamás están en los libros. Por eso ellos no saben que eso podría ser parte de la geografía donde viven ellos o parte de la biología que hay, pero que no lo conocemos. Entonces, la escuela nos ha perjudicado, además de que en las escuelas, pues no hay una formación en lenguas. Por ejemplo, nosotros hablamos lenguas y abogamos por estos derechos que ya existen, pero que no se llevan a cabo, pero pues no hay estos espacios. Por ejemplo, en la Autónoma de Guerrero, donde estudié mi licenciatura, no hay clases de ninguna de las 4 lenguas. En Guerrero se habla el amuzgo, lengua ñontá, se habla el náhuatl, lengua náhuatl, se habla el mepa o tlapaneco y se habla el tunzavi, que es el mixteco. Pero en la universidad, en la máxima casa de estudios, no se enseñan estas lenguas, no están contemplados dentro de la estructura curricular principal porque pareciera que no importa. Y ahora estoy yo haciendo el doctorado aquí en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en el estado de Puebla, y en la máxima casa de estudios solamente se enseña como cursos básicos de lengua náhuatl. Y aquí se hablan 7 lenguas originarias, pero no están contemplados, tampoco están contemplados dentro de esta rama de la filosofía, que es un pensamiento propio donde se podría indagar acerca de nuestro ser, acerca de nuestro pueblo, acerca de nuestra tierra, acerca del respeto, que es lo que más se practica en los pueblos. No existe esta inclusión en las universidades. Entonces parece que hemos caminado mucho y hemos hecho muchas cosas, pero nos falta por cambiar esta otra dinámica monopolizante desde la enseñanza, desde la lengua, desde la cultura, desde casi todo, ¿no? Y bueno, aquí voy a meter un poco la parte del Día de Muertos, que aquí se festeja comúnmente el Día de Muertos. Lo que aparece en la película Coco, que a lo mejor algunos de ustedes ya lo han visto, sí se parece, describe a una parte de la región tal vez michoacana, pero eso no es todo, ¿no? Por ejemplo, ya lo decía también Yasnaya Aguilar, una ensayista mije, en su artículo que publicó en El País, que nosotros pues en las comunidades no ponemos, por ejemplo, fotos cuando hacemos este festejo del Día de Muertos. Nosotros, en el caso de la cultura náhuatl de la comunidad de Atzacoaloya Guerrero, lo que tenemos es como el recuerdo de nuestros bisabuelos, abuelos, los tíos, hermanos, toda la familia que se ha muerto, es lo que se le ofrenda a ellos. O sea, el recuerdo que tenemos de ellos, pero jamás se pone una fotografía. Esta ofrenda, por ejemplo, se lleva a cabo enfrente del altar, que ya es una combinación católica, porque pues hay velas, hay flores, hay santos, y ahí se le ofrenda a cada ser que ya desapareció. En mi casa ponen el plato de mi abuelita, de mis 2 abuelas, bueno, de mis 4 ahora, ya no tengo ningún abuelo, de los 4 abuelos que ya murieron, pero también de mis bisabuelos que todavía conocieron mis papás o que tienen recuerdo de ellos, y aparte de la tía Catalina, del tío José, y al término como de ponerle todos los platos a cada una de la familia, porque se pone un plato de mole, de mole de pollo, de mole de puerco, o también con pescado. Y a cada uno se le pone el plato, se le pone una taza de café o de chocolate y un pan. Y aparte, en medio de la mesa, pues se ponen frutas como la mandarina, el chayote, la jícama. Generalmente se ocupan las frutas de temporada y las frutas que se cosechan allá en la comunidad. Es lo que se les ofrenda. Y después de terminar de servirle como a cada familiar ya extinto, se ponen 2 platos extras para la gente que no, para las personas fallecidas que ya no tienen familiares o que sus familiares no los recuerdan. Entonces, en cada casa siempre se ponen 2 platos extras para la gente que viene ahí, se supone, a comer a la casa.
Y bueno, el Cempasúchil es como lo más tradicional, es la flor, le dicen flor de muerto, ¿no? La flor que maravilla o que recibe a nuestros muertitos, porque con esa, hacemos caminitos hacia donde sabíamos que la persona entraba o hacia la puerta principal y a la calle donde ellos van a llegar y van a ser conducidos hasta la mesa principal. Eso siempre lo hacemos, pero además allá de donde soy, como es un pueblo agricultor, pues entonces muy poca gente compra flor, la gran mayoría siembra sus propias flores, siembra sus propias flores de cempasúchil y ya cuando se acerca la fiesta, pues los van a cortar para hacer, nosotros le llamamos cadenas, pero son collares así gigantes de flores de cempasúchil que se ponen que se van a dejar al camposanto a las cruces. Y eso se hace, bueno, la fiesta empieza desde antes, algunos empiezan desde el 28, desde el 20, 29, 28, 29, 30, 31, hasta el día primero, porque el 2 ya no se pone la ofrenda, generalmente el 2 solamente es para visitar el camposanto, los panteones e ir a saludar a los muertitos, se les lleva agua bendita, ya es de la religión católica, y se les echa ahora sí, donde están enterrados, se supone para darles de tomar, y aparte pues se les lleva una vela para que se regresen otra vez de donde han venido para alumbrarse como en la oscuridad, como si fueran sus lámparas, pero son luces veladoras o velas. Y bueno, es lo que se hace año con año y es una tradición que a lo mejor nadie nos lo enseña, pero desde pequeños lo aprendemos porque lo vemos todos los años. Es una fiesta que ahora sí que no se le puede pasar a ninguna familia. Toda la gente lo hace y no nos obliga como la autoridad, es como la obligación es moral, es de fe y eso siempre lo hemos hecho. Y bueno, ya digo, ahora lo que pasan en la tele, pues es, ¿cómo decirlo? Ya está un poco folclorizado tal vez. Allá es muy distinto. Además, ayer justo platicaba de esto con mi esposa y decía, oye, pues a nuestros muertitos de los pueblos originarios les va bien porque se les pone su plato, se le pone su tamal gigante, se le pone su pan, su chocolate, y ahora ya es la costumbre también, mucha gente ya le pone la coca, ¿no? Que es una cosa, ahí que toma mucho la gente de las comunidades, la coca, y su mezcal o su cerveza. Hay mucha gente que lo pone, en mi casa no lo ponemos, pero hay gente que sí lo pone, y le digo, y allá les va bien porque imagínense, tienen que comer eso y aparte el café y aparte la fruta y aparte su cerveza, pero cuando ves los altares de las ciudades, por ejemplo, aquí la gente solamente les ponen su papel picado de calaveras, de flores, algunas frutas, a lo mejor la bebida, pero no ponen comida, porque la gente en la ciudad no está acostumbrada a preparar las comidas. Y le digo, pues les va mal a los muertitos de la ciudad porque pues apenas pueden comer frutas y lo que le ponen, a diferencia de los pueblos, vienen ahí. Y además, pues hay muchas creencias de que, por ejemplo, si te mueres en el Día de Muertos, allá en la comunidad, en la cultura náhuatl, según que no es bueno, no es bueno para los familiares, pero es bueno para los muertitos, porque el que se muere en esas fechas le va mal porque trae su tolcopete, una cosa así hecha de palos, así como con ¿cómo decirlo? Una caja hecha de palos. Dice que el que se muere se lo cargan así con el mecapal, se lo lleva al hombro y lo llenan de cosas, de los muertitos que se van a llevar como para comer todo el año. Entonces, el muerto que se muere en esas fechas, pues tiene que cargar todo eso para llevarlos, para acompañar a los muertitos familiares. Entonces, se dice que nadie quiere morirse durante esas fechas porque pues le va mal, tiene que ir cargando. Y además el muertito que se muere en ese año no se le da de comer porque tiene que cumplir un año para que regrese al altar o a la casa y le puedan hacer ofrenda. No se les hace ofrenda a ellos, porque ellos allá, cuando se muere alguien, cada mes se le hace una ofrenda, cada mes, hasta cumplir el año. El año se le va a dejar su cruz en el camposanto y ya de ahí ya no se le hace fiesta, ya tiene que regresarse hasta el día 2 de noviembre. Bueno, entonces esto lo realizamos y lo conocemos pues todas las personas, pareciera que es tan natural, pero
cuando sales, pues no es tan normal, no en todos lados se piensa igual y no en todos lados se lleva a cabo como que estas ofrendas. Bueno, me desaparté un poco de esto, pero tiene que ver con todo, ¿no? Y estos pueblos de quienes les hablo, pues les decía, cada vez son menos, cada vez se van reduciendo su número de hablantes y hay muy pocas culturas de quienes se les puede aplaudir y que han aumentado sus hablantes. La única cultura que ahorita está registrada que en vez de reducir sus hablantes ha aumentado durante 10 años son los amuscos, y son los amuscos están allá en la Costa Chica de Guerrero, allá en Xochistahuaca por Ometepec, en Guerrero, México, y ellos son como la única historia, la única cultura que hasta ahora ha aumentado sus hablantes, de 40,000 ha aumentado como 45,000 o más, pero es la única historia, ahora sí, ¿cómo decirlo? Pues bien hecha, ¿no? De los amusgos, y ellos han cambiado toda la dinámica de la escuela, porque ellos, por ejemplo, con los amusgos, los niños en vez de usar un uniforme como el que se usa en las ciudades, todos ellos usan uniforme tradicional, porque los amuscos también son los grandes, ¿cómo decirlo? Pues costureros de ropa tradicional, tienen una ropa tradicional magnífica que lo hacen a mano, de colores, y entonces todos sus niños y sus niñas los visten con esos trajes para ir a la escuela. Y dentro del movimiento que ha habido es que varios de los maestros que se han integrado a este movimiento social en defensa de los pueblos, es que las escuelas han obligado a que las clases sean recibidas en lengua musga. O sea, todas las clases son en lengua musga, pero muy pocos pues son estas culturas. También hay algunas historias de los pueblos mijes, de los pueblos mixtecos allá en Oaxaca, donde las clases son en lengua, pero muy pocos. Yo ¿qué serán? Hace 2 meses, subí a la montaña de Guerrero en este colectivo que les hablaba de Gusanos de la Memoria, que lo pueden leer en Facebook, en Instagram, en Twitter tenemos estas páginas. Yo subí a dar clases a una telesecundaria allá en la montaña de Guerrero, de donde soy, como a 10 horas, creo yo, de mi pueblo hasta allá, en la montaña. Y ahí yo impartí un curso de creación literaria en lengua náhuatl. No me funcionó tanto porque pues los niños no saben que no han leído, los maestros no han leído, no saben qué es esta propuesta de creación literaria, los maestros no leen, los niños no leen, y bueno, lo que resultó es que de 40 niños que les impartí el curso, escribieron lo que quisieron, yo les enseñé un poco a escribir y a revisar a cómo podían escribir, pero les sorprendió que yo llegara en esa comunidad y que yo les pudiese enseñar en lengua náhuatl. Cuando llegué, cuando les empecé a hablar, a presentarme, los niños estaban como con la boca abierta y después no querían hablar. Ya cuando se animaron a hablar, les pregunté, oiga, ¿y por qué no quieren participar? Dice, es que nosotros estudiamos en una escuela bilingüe que les enseña náhuatl. Dice, pero ningún maestro nos ha dado clases en lengua náhuatl, o sea, que tenían niños de 11, 13, hasta 14 años, ninguno de ellos habían recibido una clase entera de 4 o 5 horas en lengua náhuatl. O sea, aunque los maestros son nahuablantes, los maestros son de una comunidad que hablan la lengua, pero ellos nunca les han hablado en la lengua, siempre les enseñan en español cómo se habla o cómo se dice la lengua o cómo se escribe la lengua. Entonces estaban sorprendidos. Y ya cuando se metieron a mi dinámica, todos participaban y todos hablaban y todos querían hablar. Entonces los maestros me preguntaron, oiga, me dice, ¿cómo le hace? Porque estos niños con nosotros nunca quieren hablar, son bien tímidos. Bueno, pero algo que descubrí es que de estos 40 niños que impartimos el curso de creación literaria en lengua náhuatl, más el 60% de estos niños son monolingües en náhuatl. En realidad, no es que no entiendan las clases, no es que no entiendan a los maestros, es que no hablan el español y toda la clase que reciben es en español y no entienden a sus maestros. O sea que los maestros son hispanohablantes y los niños son hablantes de lengua náhuatl. Entonces, cuando viene el proceso de examen, el proceso de evaluación, cuando viene el proceso de evaluación, reprueban casi todos y no quieren hablar y no quieren participar, pues porque no dominan la lengua española.
y varios de los maestros de los maestros que trabajaban ahí provienen de una cultura náhuatl, pero reniegan de la lengua, no quieren hablar la lengua, no quieren enseñar la lengua. Y además, pues, de que el proceso educativo, la educación en México está sistematizada así, enseñarlo en español, no importa de qué lengua vengas, tienes que enseñarlo en español. Entonces, eso ha afectado mucho a las comunidades hablantes, a las comunidades vivas, ¿no? Y les hablo de estas comunidades porque tan solo los que hablamos náhuatl somos más de 1.750.000 hablantes en México, los que hablamos náhuatl. Los que hablan maya son 900.000 hablantes. Los que hablan mixteco son 800.000 hablantes. Los que hablan zapoteco son 700.000 hablantes. Los que ya de ahí van bajando, los que hablan tzotzil, tzeltal, son 600.000 hablantes. Los que hablan, no sé, otra lengua, no me acuerdo, pero por ejemplo con el totonaco, 250.000 o 300.000 hablantes. Entonces, de esta suma de culturas originarias mexicanas, los que todavía hablamos en México somos 12.5 millones de hablantes, pero de diferentes lenguas. Y los que ahora, por este proceso, por estos movimientos que ha habido desde la literatura, desde la educación, desde otros medios, los que nos reconocemos como indígenas, como originarios de un pueblo asentados en la sierra, en el norte, en el centro de México, somos 25 millones de personas. O sea que no somos poquitos, somos demasiados, pero apenas estamos tratando de cambiar este panorama distinto, este panorama donde los que venimos de un pueblo no nos avergoncemos de la lengua, donde los que hablamos una lengua seamos como respetuosos con nuestros pueblos, con nuestras lenguas, pero también que no nos dé vergüenza para hablar. Lo que ha pasado es que estos pueblos han aportado pues ahora sí a científicos, a escritores que escriben, que piensan, que llegan a las ciudades, que llegan a las universidades, ya jamás regresan al pueblo. Se apartan y comienzan a vivir una vida distinta en las ciudades, pero jamás regresan a los pueblos, ¿no? Y el movimiento de nosotros, como los jóvenes, es estar en contacto con los pueblos, dar servicio social en los pueblos, pero también empezar a involucrarnos en la vida académica, que es lo que también estamos haciendo, pero también en la vida artística, en la vida académica, porque en la vida académica es un poco, no sé cómo llamarlo, un poco cerrado, porque solamente se puede hablar en ciertos espacios como esta, en universidades, pero la vida artística se puede salir a las calles, a las plazas, a la televisión, a la radio, y apenas estamos en esta otra dinámica. Incluso yo también les platico que yo tengo un programa de radio que es por internet de Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, donde cada 8 días a las 5 de la tarde, en este programa que se llama Ombligo de Tierra, entrevisto a un artista que pertenece a un pueblo, que trabaja en un pueblo o que camina de la mano con los pueblos originarios. Entonces, cada 8 días en este programa tenemos a un escritor, a un investigador, a un pintor, a un líder social. Cada 8 días sale este programa y cuando me toca entrevistar, por ejemplo, a un náhuatl, ese derecho me lo di a mí porque se supone que mi programa es en español, toda la entrevista lo hago en náhuatl, todo. Yo sé que mucha gente no me va a decir, oye, pero es que de nada sirve porque no te entendemos. Sí, pero también hace falta que se hable la lengua, pues que no se avergüence, que no se le haga a un lado. Entonces, cuando yo entrevisto a los nahuas, a los artistas nahuas, a los pintores nahuas, todo lo hago en náhuatl y muchos de ellos les da pena, como que no quieren hablar. Me decía una maestra, por cierto, de Guerrero, decía una poeta, decía, bueno, yo te voy a contestar en náhuatl, pero también voy a contestar en español, dice, porque mi público es más en español que en náhuatl. Digo, bueno, como quiera, ¿no? Yo hablé náhuatl y ella habló de forma bilingüe. Y no es que discriminemos ahora sí a la población que le llamamos mestiza, sino que hace falta ocupar estos espacios desde nuestra propia visión, desde nuestra propia lengua, desde nuestro modo de ser de nosotros. Entonces, en eso estamos en muchas cosas. Y bueno, si les platico del movimiento literario que hemos hecho, hay un movimiento como dividido en 3 secciones en la literatura, porque hay un primer grupo de escritores que comenzaron a hacer este movimiento después de los años 50, no sé, como en los años 60. La primera cultura que se desarrolló, que influyó, que empezó a crear desde la cultura, desde la lengua, es una cultura
que está en Oaxaca, que está en el istmo de Tehuantepec, que son los zapotecas o los zapotecos. Los zapotecos formaron a grandes escritores. Hubo un movimiento así como el boom de la literatura zapoteca, donde todos escribían en zapoteco con traducción al español, y muchos de estos maestros, muchos de estos escritores solamente escribieron en zapoteco, o sea, aunque fueran leídos por una minoría por una menor cantidad de personas. Pero fue como el primer movimiento grande en literatura, fueron los zapotecos. De ahí, los mayas también se crearon su propio movimiento, y como las poblaciones mayas están asentados como muy cerca, como son acá en México, tenemos a un estado que se llama Yucatán, Quintana Roo, y se me olvida algún otro, pero son tres estados donde esos 3 estados están asentados los mayas. Entonces, el movimiento impactó porque pues eran 3 estados que estaban juntos y además se podían leer, se podían escuchar todo en lengua maya. Eso también impactó mucho y eso también ha aportado y desarrollado a la literatura en lenguas originarias. Luego, pues viene este movimiento también grande de los nahuas, pero el problema de los nahuas es que los nahuas están en 17 estados de la República Mexicana. No sé cómo les llaman por allá, estados, estas divisiones, pues, donde está un gobierno por aparte, pero en los nahuas están en el sur de México, en el centro de México y en el norte de México. Entonces, estamos ahora sí distribuidos en muchos lugares y no se ha podido concentrar como un grupo cultural literario. ¿Por qué? Porque los que más han escrito son un grupo de grandes escritores de Veracruz, donde hay ahora un poeta muy conocido, ya casi vaca sagrada, que es don Natalio Hernández. Pero Natalio Hernández como que no surge de la nada, surge de una formación particular, de una comunidad, pero también fue como enseñado y apoyado por un gran maestro de México, que a lo mejor ustedes lo han leído o lo han escuchado alguna vez, el doctor y el maestro doctor Miguel León Portilla, que ha hecho un movimiento, fue el primer, ahora sí fue el primer investigador que se dedicó a rescatar, a hablar de la cultura, de la filosofía náhuatl en su totalidad. Él fue, o sea, gracias al doctor Miguel León Portilla, ahora tenemos un gran poeta de América, el primer poeta antes que Neruda, antes que Sor Juana Inés de la Cruz, antes que Octavio Paz, antes de Borges y así, que es Nezahualcóyotl. Pero Nezahualcóyotl apenas se dio a conocer en este siglo, después de este siglo, gracias a todos los estudios que hizo el doctor Miguel León Portilla, otros estudios extranjeros y también del doctor, primero del doctor antes que León Portilla, Ángel María Garibay, y a las traducciones que hizo este gran investigador, el doctor Miguel León Portilla, de los poemas escritos de Nezahualcóyotl. Entonces este movimiento viene desde allá, se apagó un tiempo, de 1600 para acá hasta 1900, no hubo nada, no hubo absolutamente nada, y hasta 1930 para acá se empezó otra vez a escribir en las literaturas, y ahora en México pues está muy, ¿cómo decirlo?, de moda, está muy sonado las literaturas en lenguas originarias, pero es gracias a todos estos movimientos que ha habido y a todas estas aportaciones de grandes escritores, de grandes poetas que se han formado en México. Bueno, tengo mucho que decir, pero les quiero pasar una pausa, les voy a compartir un poema que tengo por acá, para que escuchen cómo son nuestras creaciones literarias desde nuestras lenguas, desde una visión tal vez particular, pero de por sí toda la poesía o todo el pensamiento es particular, entonces más bien desde cómo se escuchan en nuestras lenguas. Este poema se llama Hueyatzintle. Hueyatzintle. Ipamumawa Nikintlalia Iñahuiyacayo Huehuascocostin. Ixochitlapayo Xaltzintle Nimahacatzintle. Imistlacopina Tlacesellos Limatetitzintin. Itzontzin Atzintle Motatlapani Techcopa un Teme Huehueime. Itlamataloltzin Yemanca Huachtzintle. Incuicali son Totome Huanamo Yectin. Huampatlani Cuatipan Xopalti Hueyatzintle. Ipamumawa Nictlalia se conetatziliotl Juan Tlalpachihue Panxaltzintle, Setlatemixtle Campanoya, Ninequen, Ninentos, Nixitotoltic. A la mar. En tus manos pongo
la dulce fragancia de las viejas palmas, el color insólito de la arena y el viento, la fotografía en sepia de los puertos y las rocas, los cabellos rotos de las pequeñas olas, el acariciar de la brisa invisible, el canto de las pálidas gaviotas sobrevolando a la orilla de tus labios. En tus manos pongo un puñado de gritos tatuados sobre la arena, la ilusión de caminar descalzo cuando te sueño. Es un poema escribía sobre el mar porque podemos escribir casi de todo, ¿no? Este libro que está acá, que lo pueden descargar de forma gratuita, se llama Uñamar y Stitzen Guayatzintle. Este es un poema muy, muy chiquito. Hijo, Tlitzintle paquilis. Tlitzintle que tosneque se hueyejut cuantle moshishine, tlahuiltintle unotatlahuiliwe, huanxotla cuaxtinese, huanquincuatlapalvieto titzihuan, huamelahua paque noliña guaquimate yetihuahlo. La alegría del fuego. El fuego es un soplo de chispas, una luz cambiante, fulgor de la ausencia, un enredo de cabellos multicolores que crece alegre al intuir tu llegada. Bueno, tengo más por acá, que he seleccionado algunos. Y a ver y ahorita hacemos una pausa para que ojalá los que nos estén escuchando pues puedan hacer preguntas, o si la doctora tiene alguna pregunta, pues con gusto la contestamos. Pero mientras les leo este poema. Huistitzintin capostique. Niquimixmate monemotilcahuan, notlatlacale que en cuatetzintin cuatlatoque, quineque cholosque ni matlitzintle quin mixizaloa, quin nanapaloa quin matitziguan guanoyes asalique, yo lictequin castiquen tliconestle, nonanquillas anonajuan ne maniquitoa, cámpate, san nonemoltical tzitziguan, huistitzintin capostique guanet, chixitostopiña, guanech camatostopiña, niman, cocoyoña no peyoyotzin guan sayemanque, amo nahua, oxepa no tlatolcia, más que te, xocuelen neneme, xocuelen tlatoan ne manchicaban en no cocoa, yeyolik ne chlamiti, no nemotiltzin. Negras espinas. Conozco mis miedos, se retuercen como serpientes en medio de la lumbre. Quieren correr, pero el fuego los ciega, los atrapa con sus brazos ponzoñosos, los hace cenizas sin lástima alguna. No soy yo, me contesto, solo son mis miedos de hombres tierra, espinas negras que lastiman mis pies, sangran mi boca y perforan mi piel suave y lisa. No soy yo, me vuelvo a decir, sin embargo, dejo de caminar, dejo de hablar y los dolores de miedo comienzan a carcomerme poco a poco. A ver, por acá tenía mira, ya agarré vuelo. Por aquí tenía uno corto que me gusta mucho también. Y ya con esto, hacemos pausa para que me puedan preguntar más cosas. Titlatemiquis. Tlatinneque tipatlanis cuajcon, tlatemique iguan totome ni mapapalome. Tlatitlasotla mochicahualis cuajcon, temique hueyepaquilistle, ni mayahuan mitzecanas y pantlaltipacle. Pero tlatahuan oye, tictonalnotza miquilistle cuajcon xtlamacha ni mamostla no suitla, tiquimitas que neque quinquechpatzca, motlatemicuan iwan akin tlatemique. Soñar. Si deseas volar, sueña con pájaros y mariposas. Si amas a tu propio ser, sueña dentro de una flor y ella guiará tus pasos. Pero si se te ocurre ofrendar tus sueños a la muerte, entonces espera, solo espera y podrás ver el estrangulamiento de tus sueños junto al soñador. Bueno, doctora, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, ustedes díganme y podemos seguir. Bueno, pues primero agradecerte este deleite de escucharte, de escuchar tu poesía. A mí pues particularmente la poesía me parece que es
la expresión del alma, expresa lo profundo y pues en ese sentido eso es lo que nos has traído el día de hoy con tu hijo, con todo esto que estás viviendo en este momento. Esto es lo que somos, ¿cierto? Y es muy interesante para los que estamos aquí presentes hacernos preguntas acerca. Yo tengo varias preguntas, pero primero le damos la palabra a los asistentes a esta sesión. Por favor, los que quieran intervenir, levanten la mano, que Jessica Tavares, que es la funcionaria del Sistema Universitario del Eje Cafetero, ella nos apoya en toda la gestión de la sala. Jessica le da los permisos. Entonces, cuando tengan el permiso, Jessica, me dices, por favor, aquí LG tiene levantada su mano. Sí, ¿Sí me pues escuchan? ¿Sí me Listo. escuchan? Sí, señor, lo escuchamos. Adelante. Buenas tardes. Le hablo desde Bogotá, desde Colombia, y un saludo al maestro poeta. Quería preguntarte muy concretamente, cuando dices que 25 millones de habitantes, se me ocurre que es una quinta parte de la población mexicana. Y creo que eso amerita que tuviesen un ministerio con recursos propios, con autonomía propia, para proteger y preservar la cultura inmaterial y material. En Colombia no hay ministerio porque los gobiernos necesariamente no ven las comunidades como algo supremamente respetuoso. Pero siempre he pensado que adolece la humanidad con deuda de las comunidades indígenas de todo el mundo, que son los orígenes nuestros. Nosotros somos mestizos y nos hemos tomado el poder, pero se me ocurre que lo que planteaba al comienzo, que había una preservación más o menos mínima de reconocimiento a las lenguas, pues particularmente pienso que con una secretaría, como se llama en México, debería de haber una Secretaría de Asuntos Indígenas para proveer de cultura, de educación, de salud a las comunidades. Sería mucho más certero. No sé qué piensa el maestro. Y utilizar los medios, los canales de cine, de televisión, de prensa propios, para evitar el mestizaje en las lenguas y promover eso. Si en la Universidad de Guerrero, que es la más importante, no entienden que las lenguas son totalmente valiosas para la cultura, pues me parece que debían de adelantarse y empezar a avanzar en ese territorio. Muchas gracias y un saludo y un abrazo desde Bogotá, Colombia. ¿Oye? Gracias, un gusto, gracias por la pregunta y también por la aportación. Sí, hemos avanzado mucho en México, en realidad ya casi tenemos todos los derechos como para nuestra autodeterminación como comunidades, tenemos derechos lingüísticos, tenemos una institución que se llama INALI, Instituto Nacional de Lenguas Indígenas de México, tenemos otro que es el INPI, Instituto de los Pueblos Indígenas, pero es, ¿cómo decirlo? Como somos tantos, México es tan multicultural, tantas lenguas, multilingüístico, que esos dos instituciones pequeños no caben pues en la vida de nuestro pueblo, o sea, no llegan pues, si así se le puede llamar. Incluso tenemos muchos derechos, ya hemos ganado derecho en la radio, en la televisión, gracias a la gestión de muchos compañeros, a los movimientos sociales que ha habido en los pueblos, pero falta que se lleven a cabo. Por ejemplo, también ya hay una educación pluri e intercultural que se debe de respetar. Incluso en México tenemos ya 13 universidades interculturales. En México hay uno en Puebla, otro en Hidalgo, otro en Guerrero, en Chiapas, en Oaxaca, pero son insuficientes, además, pues, de que los que dirigen estas instituciones, por ejemplo, estas universidades interculturales, son personas mestizas que no les interesa, muchos de ellos no les interesan a los pueblos, no hablan la lengua, no entienden a los pueblos, y los que meten pues otra vez son maestros que vienen de la UNAM, del POLI, pero que ni siquiera están interesados como por fortalecer, por involucrarse dentro del movimiento de las culturas originarias, sino que pues van ahí porque es un espacio de trabajo, pero la lengua no es lo importante.
Incluso yo estuve hace poco en la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero, en mi estado estuve dando clases, y los maestros se levantaron, hicieron como una manifestación para que dentro de la currícula de esta Universidad Intercultural quitaran la enseñanza de las lenguas, porque decían estos maestros, los de ciencias, le llaman ciencias exactas, decían, es que la lengua no nos sirve para nada, deberíamos de ocupar esos espacios de la lengua para enseñar otras cosas. Y entonces ahí estuvimos ahí discutiendo, pues, cómo quitarle cómo quitar como estas materias, estos espacios, cuando la columna principal de las escuelas interculturales, pues son las lenguas originarias, la enseñanza y la cultura de las lenguas originarias, pero digo que todavía no se entiende, pues, entonces, por eso, ahora sí, los que hablamos, también nos estamos formando, muchos ya, ahorita yo me acuerdo del doctor Marcial Méndez, un escritor tetal, de otro doctor, Miquel Ruiz, un gran ensayista, que si usted tiene la oportunidad, léanlo. Miquel Ruiz es un gran ensayista que hace ensayo en tzotzil y en español, pero es un gran escritor, pero además también un hermano que está en este movimiento y que está aportando para la libertad, para el fortalecimiento de nuestras culturas. Entonces todavía no se entiende, incluso en la educación, nosotros hemos propuesto que la educación en México debería de ser bilingüe en cualquiera de sus espacios urbanos, comunitarios, o tal vez trilingüe, o sea, no afectaría que se enseñe el náhuatl, el inglés, o el maya, el inglés y el español. El problema sigue siendo es que sigue llegando el inglés que no se enseña bien, que no se aprende, aunque se lleve desde la secundaria hasta la prepa, hasta la carrera, pero se deja a un lado a la lengua. Se enseña inglés, donde la gente no habla español, donde la gente no habla inglés, pero se enseña inglés y no se enseña ni siquiera la lengua que se habla en la comunidad. Estamos como en rectificar, en cambiar estas cosas. Y como te decía, los derechos ya existen, ya están, pero no se respetan, no se llevan a cabo. Incluso con este nuevo gobierno de López Obrador, la Cuarta Transformación, se supone que hay más libertades, y es cierto, ha apapachado más a los pueblos, los ha apoyado, pero no existe una libertad de que ahora nosotros necesitamos trabajar y queremos trabajar así. Eso no se puede todavía. Apenas tenemos a Mardonio Carballo dentro ahora sí, del grupo de este movimiento de la Cuarta Transformación. Estaba la poeta Natalia Toledo, que era la subsecretaria de Cultura a nivel nacional, pero pues que ya renunció. Entonces nos falta más tener desde senadores, diputados, desde científicos, con una perspectiva y con una formación diferente, pero también con una cercanía a las comunidades, como también lo comentaba. Lo que ha pasado es que muchos se han formado, pero los ha absorbido el poder, los ha absorbido la ciudad y jamás regresan a los pueblos. Incluso muchos escritores escriben en la lengua, escriben desde la lengua, pero ya no van a las comunidades. En las comunidades no visitan, no tienen ningún contacto ni lingüístico ni social con los pueblos. Entonces lo que queremos cambiar es eso, que haya este puente de diálogo, que haya esta comunicación, no solamente en la comunidad, en la ciudad también, pero que haya, no que uno se divorcie y que sea un fenómeno artístico acá en la ciudad, pero allá no es nadie. Entonces, en este movimiento estamos y le estamos echando ganas a los que todavía tenemos una vida larga para fortalecer a nuestras culturas originarias, pero nos falta, pero gracias a Dios hemos estado trabajando mucho, incluso hacemos práctica con mi hijo. No sé si escucharon, a mi hijo le hablamos en totonaco, en náhuatl y en español. Mi esposa es totonaca, también es poeta, entonces le habla en totonaco. Yo soy náhuatl, le hablo en náhuatl, y el español lo aprende en el celular, a la hora de que nos escuche hablar, y él entiende cualquiera de los tres idiomas. Pero apenas estamos en este nuevo movimiento, con un pensamiento distinto, y ojalá podamos cambiar las cosas en los niños, porque en los jóvenes es muy difícil y en la gente adulta ya no se le puede cambiar, es muy difícil, pero en los niños queremos mucho abundar a esos espacios, porque ellos no tienen, cómo decirlos, estas malas ideas de la lengua, el dialecto, si es importante o no. Ellos lo aprenden y ya. Y en este aprendizaje también que estamos metiendo parte de la ideología de nuestros pueblos, para que el día de mañana pues puedan pensar bien desde dos espacios distintos, o dos espacios haciendo que dialoguen. En eso estamos. Muchas gracias, maestro, por su respuesta.
No veo más manos levantadas, entonces aprovecho para leer una pregunta que le hace Diego, que está en el chat. Él dice, dentro de estas variedades de lenguas que se hablan en México, ¿qué qué territorios específicos están más extendidos a nivel regional? Sí, como dónde hay más, me imagino, concentración de lenguas. ¿Cómo se protege, se apropia y territorializa la protección del patrimonio cultural inmaterial en temas lingüísticos? Más o menos. Está apagado su micrófono. Los estados donde más se hablan las lenguas son Oaxaca. Oaxaca actualmente tiene 17 lenguas distintas que se hablan, 18 con el español. Oaxaca es el estado número 1 donde hay una diversidad lingüística multicultural, porque la lengua no solamente, siempre he dicho, no solamente es este sonido que emitimos a partir del decir, ¿no? La lengua tiene que ver con un concepto de territorio, con una cercanía de la filosofía, con un propio contar de nuestra historia. Entonces, Oaxaca es el estado número 1 donde hay una diversidad mega gigante de lenguas, y al hablar esta diversidad de lenguas también hay una diversidad de culturas distintas, de manifestaciones artísticas distintas. Y en segundo lugar está Chiapas. Chiapas, que es el estado que colinda ya con Belice y Guatemala, se hablan 14 idiomas. Pero Chiapas es bien importante porque, por ejemplo, ahí tiene al Tzetal y al Tzotzil con más de 500,000 de hablantes. Pero además en Chiapas también es donde surgió o resurgió el movimiento social del EZLN, y eso aportó mucho a las comunidades. Entonces ahí Chiapas es el segundo lugar, tiene 14 lenguas originarias, 15 con el español, y es donde hay un movimiento, donde todavía vas a las comunidades, hay mucha gente monolingüe en su propia lengua, ¿no? Que a lo mejor no hablan el español o no han salido de los pueblos, no les interesa aprender este segundo idioma, ¿no? Después de 500 años de invasión de territorio, pues siguen hablando su propia lengua. Chiapas es el segundo lugar. Y el tercero, donde se hablan más lenguas, es un estado que tenemos en México que se llama Veracruz. Veracruz, la lengua de Veracruz, o la lengua que se hablaba en Veracruz era el náhuatl, pero por movimientos que ha habido de los pueblos, han llegado el mixteco, han llegado otras lenguas, y Veracruz cuenta como con nueve lenguas, y de ahí está el estado de Puebla, que tiene 9 lenguas que se hablan aún acá en Puebla, 9 lenguas. La que más se habla en el estado de Puebla es el náhuatl, con 500,000 de hablantes, y sigue el totonaco con 300,000 hablantes más o menos, y de ahí están el popoloca, el mixteco, otras. Y también en Puebla tiene a 2 culturas que están pues ya a vías de desaparición, que es el popoloca, que tiene menos de 1,000 hablantes, y aparte está el otro, el tepehua, que también ya quedan, no sé si 100 hablantes, pero ya muy pocos, y tiene otra lengua que tiene alrededor de 6,000 hablantes, o sea, ya son nada, ¿no? Y falta. Y entonces en estos estados, en algunos de estos estados ya hay instituciones que se supone que se dedican a la protección de estos pueblos, pero sigue habiendo este espacio, este robo de espacio, porque generalmente cuando se crea una institución acá en México, no sé en Colombia y en otros estados, pero acá en México cuando se crea una institución, lejos de poner a una persona intelectual, a una persona que ha trabajado con los pueblos, que conozca a los pueblos, que hablan una lengua, ponen a un político, pero a un político que le interesa el puesto, pero que no le interesa todo lo demás. Y entonces otra vez el político es el que toma las decisiones, el político es el que hace las reglas, y otra vez para abajo y otra vez. O sea, tenemos las instituciones que no funcionan, pues, ¿por qué? Porque esta gente ni está educada, ni es gente leída, sino que ha estado en los movimientos, en la cola de los políticos, y tiene que recibir un hueso y le dan un plato como estas instituciones. Y esta gente no está formada. Formada, me refiero que no han leído, no conocen a los pueblos, no caminan, no han estado en los movimientos, muy pocos son los que han estado, y entonces otra vez se les interesa hacia los pueblos, y los tratan además como pueblos indígenas, como pueblos distintos, como gente distintas. Y la realidad es que no somos distintos, somos personas que pensamos, que hacemos, que podemos crear, solo que tenemos una cosmovisión distinta de nuestro territorio, una
lengua distinta, pero no somos, no somos como, no tendríamos por qué ser ajenos a estos otros derechos que hay o que nos dice la Constitución, al menos acá en México. Entonces tenemos estos detalles o estos choques culturales y estos espacios, pues que como les decía también, las universidades interculturales, pues es muy difícil que una persona con preparación llegue a ocupar ese espacio. ¿Por qué? Porque la política no lo permite. Ponen a un político que está desinteresado por eso y echa a perder todo el avance que hemos tenido como con los movimientos. Perdón, no sé si contesté la pregunta, también decía... No, muy interesante. Antes de seguir con las preguntas del chat, maestro, yo quisiera agregar algo, no, sino pues Adelante, adelante. presentar mi lectura de lo que usted ha presentado el día de hoy, porque hay tres grandes bloques y bien interesantes. El primero lingüístico, pues que tiene que ver con la apropiación y el traer, no del pasado, sino el resignificar las lenguas en el presente. Lo otro tiene que ver con esa conciencia historizada, diría yo, en términos de Hugo Semmelmann, de lo que tiene que ver con el sistema educativo en nuestros países. Y el tercero, al que me quiero más adelante cuando hablemos con los estudiantes que tienen unas preguntas allí muy interesantes, el tema de la muerte, el tema de la violencia en México y en Colombia, cómo se resignifica a través de la palabra la muerte. Y bueno, ahí tengo una pregunta que quisiera hacerle también más adelante. Yo me preguntaba una cosa cuando usted iba hablando, bueno, ¿y eso para qué? ¿Para qué nosotros irnos a los pueblos originarios, traer su lengua y ponerla acá sobre nuestra cotidianidad? Así como usted lo plantea, ¿cierto? Somos bilingües, somos trilingües. ¿Qué significará eso en un país como Colombia, donde definitivamente hemos maltratado, hemos desplazado a las comunidades indígenas, y con ellas hemos acabado con todo? Pues, y cuando digo hemos, porque yo pertenezco a la academia, yo pertenezco a la universidad, fui profesora de primaria, de secundaria, tuve la oportunidad de hacer un trabajo en los resguardos indígenas aquí en el sector donde yo vivo, y lo primero que yo vi cuando entré a esa escuela fue la foto, el dibujo de una jirafa. Hay una jirafa aquí en las montañas risaraldenses, pues los niños qué referente van a tener acerca de lo que es una jirafa o de lo que es un elefante, pero con esas imágenes les enseñan a los niños pues el abecedario y les enseñan palabras. Entonces ahí hubo toda una discusión muy interesante en términos de lo que usted planteaba ahora, lo que era la pertinencia en la educación. Y viene pues como la primera pregunta que yo le haría en este primer bloque, que es lo del componente lingüístico. Traer y revitalizar las lenguas de los pueblos originarios nos permite a nosotros, en el mundo que tenemos, no en un mundo ideal, en el mundo que tenemos, o sea, nos permite a nosotros fluir como civilización. ¿O es una idea que yo digo, ¿por qué tanta resistencia de la academia, tanta resistencia por esas lenguas originarias? Entonces se enseñan como si fuera algo exótico, pero no se traen como si fuera parte de la cultura. O sea, ¿en dónde está como el quid del asunto, diría yo? ¿Dónde está el centro del asunto para uno hacer el clic y decir, claro, es que hay que potenciarlas? Entonces, le dejo la palabra. Sí, yo sigo pensando que lo que no hay es una cercanía hacia estas comunidades vivientes. O sea, por ejemplo, les doy un ejemplo muy radical acá en Puebla. Yo vivo en la ciudad de Puebla y es la tercera ciudad más grande de México, de todo el país, creo la tercera ciudad más grande. Somos como 6 millones solamente en la ciudad capital, los que vivimos acá. Y entonces, cuando tú les hablas, por ejemplo, de estas culturas, la gente capitalina de Puebla, solamente saben que en su estado se habla una lengua, que es el náhuatl. Y ya,
Entonces, cuando van a una comunidad totonaca, cuando van a una comunidad mixteca, una comunidad mazateca o tepegua o inguigua, no sé, piensan que ellos hablan náhuatl, que son indígenas nahuas, ¿no? Ni siquiera saben diferenciar estas culturas, no saben que existen esas culturas. O sea, no saben diferenciar. Y aquí alrededor de la ciudad, de esta ciudad gigante, hay pueblos nahuas que se hablan, que viven, que conviven también, que se organizan para las fiestas como los pueblos que son, pero estas personas de la ciudad no están interesados en convivir, en compartir, conocer, vivir, otro, ver el mundo distinto, no se acercan. O sea, lejos de acercarse, los apartan, porque incluso en el 2018 salió una estadística, que siempre lo comento y me odian los poblanos, que Puebla, a nivel nacional, fue la ciudad más discriminativa, que más ha racializado a la gente de los pueblos originarios. O sea, que si los ven, les da miedo, como si fueran fenómenos, como si no se bañaran, como lo que sucede aquí en Colombia. Como si robaran. O sea, ese es el pensamiento. Y el segundo lugar de las ciudades que más discriminan es Acapulco, Guerrero. En Guerrero, que es tenemos la ciudad más grande, es el Acapulco, la ciudad de la playa. Es el segundo que más discrimina a los pueblos, cuando alrededor también todos son pueblos, pues. Entonces, lo que no hay es una convivencia, no hay una convivencia desde la estructura educativa. Por ejemplo, tenemos la televisión mexicana comercial, que ahora ya saca, incluso Cerveza Victoria saca unas clases así en lengua, cuando por ejemplo, en este panorama, debería de estar cada 15, cada 20 minutos, estar pasando una lengua distinta. Escuchar una lengua distinta, porque se hablan tantas lenguas acá en México, pero eso no pasa y no ha pasado. Otro ejemplo, ¿no? Cuando tú vas al centro de la ciudad y ves a dos personas grandes, blancas, que vienen hablando, uno por escuchar, uno dice, bueno, pues hablan francés o italiano o alemán, aunque no les entienda, uno supone que hablan una lengua de europea, y a lo mejor hasta adivinan que son esas lenguas, porque lo han escuchado en la escuela, lo han visto, lo han leído. Pero si vienen hablando dos personas de una comunidad que no saben, a lo mejor vienen vestidos distintos o vienen vestidos como otra persona igual, pero vienen hablando una lengua, no tienen ni el más mínimo cercanía de qué están hablando. Además les interesa a esta gente, pues. Yo creo que hay esta división muy marcada, y esta división, al menos acá en México, nació a partir de la nacionalización mexicana, del México Estado, donde se supone que se iba a integrar a toda la gente, que se les iba a respetar, y fue todo lo contrario. O sea, incluso en la colonia española, hasta 1800, por ejemplo, ahí hasta 1800 acá en México, y eso se ha investigado y se ha sistematizado, que hasta 1800, antes de la independencia, en México el 65% de la población mexicana hablaba una lengua. 65%. Después de la independencia y después de la Revolución Mexicana del México Estado, solamente el 6.5% de la población mexicana habla una lengua originaria. O sea que se perdió el 50%. El 50% se trató de quitar a partir de la educación bilingüe, que eso ha impactado mucho, ha pegado mucho. Se quitó la lengua, se exterminó la lengua, y con la lengua pues los pueblos también fueron abandonando como sus costumbres, sus formas de vida, y eso ha pasado acá en México. Entonces hace falta, le digo, incluso ya tenemos los derechos educativos, pues, pero nos falta personal. Supongamos que ya ganamos los derechos, ya podemos dar clases en universidades, y ahora, ¿quién enseña en las universidades? Claro. No hay, porque tampoco hay una formación, no hay una formación de nuestras propias lenguas para nosotros, y que un día podamos enseñar. Y entonces esto ha sido tan radical, el quitar las lenguas, el abandonar a las lenguas, que ahora el fenómeno en las ciudades es que cuando uno enseña la lengua, los que más se anotan para aprender la lengua son hispanohablantes, ahora son mestizos. Pero ya no llega la gente que habla, o sea, le da miedo como aprender de su propia lengua, de su propia cultura. Ya me perdí un poco sobre su pregunta, pero estamos... Pero está
perfecto, porque trae otros elementos que son importantes y que, pues, pensando en el contexto colombiano, la invisibilización, como dice allí algún estudiante, es tratar de que el indígena es un ser inferior, entonces hace que no lo incorporemos nosotros culturalmente tampoco, que no le demos el lugar, el Estado nunca le ha dado lugar, los gobiernos nunca le han dado lugar, la academia nunca les ha dado lugar. Entonces, como decía, se enseña de pronto en Verachamí, aquí en nuestra región, pero eso es algo súper exótico. O sea, es como si fuera, ¿no? Y hay aquí una carrera que es Etnoeducación y Desarrollo Comunitario y ellos hacen un trabajo muy fuerte, pero como usted dice, son muy pocas personas trabajando. No hay unos líderes que digan, bueno, nosotros necesitamos asumir nuestros derechos. Aquí en el departamento del Cauca los líderes son muy fuertes, pero tienen que, mejor dicho, para poder llegar hasta allá, hasta que respeten nuestra lengua, primero tienen que luchar porque los dejen vivir. O sea, luchan por el derecho a la vida, el derecho a la alimentación, el derecho a la tierra. Entonces, son comunidades tan expuestas y tan vulnerables que esta parte lingüística va quedando en un limbo, pues así lo veo yo. ¿Por qué queda en un limbo? Porque dicen, primero qué, primero tenemos es que nos dejen vivir, que nos den la tierra. Nosotros tenemos derecho también a la tierra y tenemos derecho a conservar nuestras tradiciones, pero eso lo tienen que decir ¿cómo? Pues se lo tienen que decir a estos gobernantes en español, porque si no se lo dicen en español, pues si no entienden en español, pues mucho menos van a entender en otra lengua. Pues esa es como la lectura que puedo hacer al respecto. Sí, La incluso educación doctora, es, yo sí, creo que coincidimos ahí, coincidimos porque acá lo que ha pegado mucho en México es la discriminación. Y la discriminación desde, ya dijimos, espacios culturales, espacios de salud, espacios de gobierno, es donde se ha implementado mucho la discriminación. Pero también tiene que ver mucho como con el consentimiento de discriminación de uno, ¿no? Yo decía, bueno, no nos den nada, pero no nos respétenos pues como personas y ya, pero ni siquiera eso ha sucedido. Bueno, en México ya hemos avanzado mucho, pero ni siquiera eso ha pasado, ¿no? A mi hijo lo ven raro cuando yo voy platicando en la combi en náhuatl o mi esposa le va hablando, siempre se nos quedan mirando, ¿no? O mi esposa, por ejemplo, trabaja, le gusta trabajar en una Secretaría de Cultura del Estado de Puebla y todo el tiempo va vestida de blanco porque así es su traje tradicional y ella lo usa como normal, entonces la gente lo ve raro, ¿no? Lo ve raro porque aquí en Puebla como vestirse así es como en contra de la regla, ¿no? Acá es como la elegancia más de ropa europea, estar a la moda y ella no, y entonces eso no cabe todavía en la mente de mucha gente, entonces lo que hemos también trabajado mucho es como la sensibilización del pueblo mestizo hacia nuestras culturas, que no se metan con ellas, que no digan, pero tampoco que los discriminen o que les hagan alguna maldad, más bien que los respeten, que vivan y ya, si no quieren aportar está bien, pero tampoco que los discriminen porque lo que ha pegado es la discriminación y también la racialización, pues de que esto es de clase, esto es menos, no, o sea, es lo que no se entiende a la gente, te digo, y en las universidades sigue pasando, la Autónoma de Guerrero, la UNAM, cualquiera, no hay estos espacios. Aquí en la Benemérita en la Autónoma de Puebla, yo me acuerdo que preguntaba en una sesión de consejeros universitarios, yo decía que cuáles son los derechos que tenemos nosotros como estudiantes de posgrados. Y entonces para evitarse de problema, mejor quitaron esta pregunta e hicieron otra pregunta como si yo le preguntara. Y aquí solamente podría hacer pregunta, mandas un papelito y ya ellos lo leen, pero lo leyeron diferente para que no se escuchara las lenguas indígenas o que yo hablara una lengua indígena y eso a mí me disgustó mucho, pero así son las academias y y esa es la visión como de los espacios que aquí en la maestría, en el doctorado, o sea, no hay ni el más mínimo interés hacia estas culturas. Yo estoy trabajando un poco hacia la investigación de las poetas nahuas, pero creo que soy el único y además también el único que habla una lengua, porque los demás también están como enfocados en otros trabajos. claro. Coincidimos en eso. Y bueno, no sé si quiere, Vamos a seguir con los estudiantes, pero antes quisiera hacer otra acotación. por Es que me favor, parece sí. tan interesante el tema que, por ejemplo, yo me preguntaba también, los estudiantes aquí, algunos
de comunidades indígenas vienen aquí a la Universidad Tecnológica de Pereira a estudiar etnoeducación y desarrollo comunitario con el propósito de volver a la comunidad, ¿sí? Y enseñar en su propia lengua y todo. Muchos no regresan, algunos sí regresan. Entonces yo me preguntaba, ¿y por qué no regresan? Entonces cuando uno mira la situación económica de las comunidades, la situación de vulnerabilidad, de la violencia que tienen que padecer, pues yo estando ya aquí en Pereira, yo me quedo. ¿Sí? Como yo a qué regreso a la comunidad, a aportar, entonces como hacer ese líder y otra vez casi que un mártir, diría yo, pues porque es que yo regreso a mi comunidad. Entonces hay una visión, el problema es estructural, el problema realmente es estructural y hasta que eso no genere otro tipo de dinámicas, pues va a seguir sucediendo. Bueno, entonces voy a leerle preguntas de los estudiantes. Brigitte Rojas le pregunta, ¿conoce algún colombiano que esté realizando un trabajo similar al suyo aquí en nuestro país, en Colombia? Bueno, yo conozco más a los poetas, conozco a Freddy Chicangana, que alguna vez coincidimos ya acá en la Ciudad de México en una lectura, y también he seguido el trabajo de Hugo Jamioy, que también sé que también anda como en este movimiento, tanto de la investigación como con los pueblos, pero lo que más conozco pues es su poesía, de ellos dos, de Colombia. Son los únicos que conozco y conozco a muchos colombianos poetas, pero pues que no conocen las lenguas, no saben las lenguas y no están interesados tampoco, ¿no? Oh, Solamente a Freddy Chicangana sí, y a Hugo Jamio, y a Hugo lo he leído, alguna vez lo saludé en una lectura, y yo todavía apenas comenzaba a escribir, y a Freddy sí me tocó charlar un rato con él en una mesa que estuvo acá, cuando estuvo aquí en México. ok, maestro, gracias. Luis Alfonso Flores le pregunta, quisiera saber qué protección constitucional tienen las lenguas indígenas a nivel de todo México, o si no existe esa reglamentación. Ya tenemos en el artículo 2 se ha cambiado para la protección de las lenguas indígenas. O sea que ese derecho ya lo ganamos, ya está en la Constitución. Lo que falta es que se lleve a cabo, pues. O sea, porque incluso desde el gobierno se hacen actividades, desde las actividades desde el gobierno, pues se dice que hay esto y que se ha ganado esto. Pero, por ejemplo, las comunidades no saben, ¿no? O un ejemplo claro, ¿no? Aquí en México se celebra el 21 de febrero, Día de la Lengua Materna, ¿no? En las ciudades se festeja. Se festeja el 8 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Originarios. El 5 ¿de qué mes? De septiembre, creo, el Día Internacional de la Mujer Indígena. Bueno, acá se dice, se hace un festejo desde el gobierno, pero las comunidades ni siquiera saben qué es eso, o sea, nunca se ha festejado allá. Y lo que nos hace falta acá es cambiar como el papel, llegar a las comunidades desde allá, intervenir y desde allá como hacer estas actividades. Pero ya tenemos estos derechos, ya los hemos ganado, lo han ganado mis antecesores que han trabajado por esto. Ya existe, falta que se desarrolle, falta que se lleven a cabo como deberían de ser. Ok, maestro, gracias. La sabedora Patricia le dice gracias al maestro y hermano por mostrar este lindo ejemplo de preservar la lengua. Sin duda alguna es a nuestros niños que hay que dejarle cada uno de estos saberes. Guadalupe dice, estoy de acuerdo, Guerrero es un estado multicultural lingüístico y sin embargo sus lenguas originarias son opacadas. Por ejemplo, los pueblos amuzgos al sur del estado, su instrucción escolar es en español, promoviendo la falta de respeto a sus derechos humanos. Se promueve desde este ámbito tan importante la pérdida de la lengua y en general de la cosmovisión. Las nuevas generaciones van perdiendo paulatinamente las costumbres y tradiciones, el amor por lo ancestral. Sí, porque es un proceso permanente de colonización y la educación es el instrumento mayor de colonizar mentes. Entonces, ¿qué necesitan de nosotros? Lo que usted planteaba ahorita, pues sí, una educación bilingüe, pero es una educación español-inglés. Y en inglés ven, que también yo me había hecho esa pregunta, o sea, la ven en primaria, en secundaria, la ven en la universidad y salen profesionales que no saben ni mejor dicho, ni el verbo YouTube.
como dice el cuento, no saben nada. Entonces ahí hay una cosa bien, bien importante, pues para trabajar, y los que somos educadores, pues ahí tenemos una tarea colosal. Bueno, ¿qué lugar, dice Laura Cristina, qué lugar tiene la mujer o las mujeres en esta lucha y en la poesía náhuatl? Yo creo que el movimiento literario donde más se ha sustentado es en las mujeres. Yo digo, como te he publicado, incluso justo les iba a invitar para la gente que nos está viendo, yo tengo una serie que se llama Xochitlatoli. Xochitlatoli, si quieren les escribo aquí por el chat. Y Xochitlatoli yo publicaba cada 15 o cada 20 días o cada mes a un poeta. Y hasta ahora, en 3 años que he trabajado con esta revista que se llama Círculo de Poesía, que me cedieron el espacio, llevo publicando a 64 poetas en lenguas distintas, en más de 20 lenguas, o en cerca de 30 lenguas. Y gran parte de este movimiento literario de los pueblos originarios han sido mujeres, ¿no? Y mujeres, pues con renombre acá en México, como Natalia Toledo, Irma Pineda, Miquea Sánchez, bueno, hay Enriqueta Lunes, hay un montón de mujeres, muchísimas mujeres como Briseida Cuevas Pop, que han hecho trabajo y que ahora sí que han sobresalido como con la propuesta estética desde la poesía. Pero no solamente esto, también hay grupos de mujeres que están trabajando en los derechos y en la difusión de los derechos de las mujeres. Hay otras mujeres que escriben, por ejemplo, a una mujer que les recomiendo mucho y que o lo pueden leer ustedes en el periódico El País, en tantas revistas que le han publicado, es Ayasnaya Aguilar Gil, que ya ha trabajado muchísimo con el pensamiento de los pueblos originarios y es ahora sí nuestra exponente, nuestra mejor ensayista mexicana en lenguas indígenas y en español también. Ahorita es la máxima ensayista que ha estado batallando y ha escrito. Ay, disculpe, maestro, nos lo escribe en el chat, por favor, para nosotros. Sí, claro, sí, claro. Y es, pues, ahí se refleja como el pensamiento de varios, con esta, pues, escritora Mije. Ella es hablante de la lengua Mije, vive en Oaxaca, pero describe desde allá y ya ha ganado muchísimos espacios en la televisión, en la radio, en los periódicos, estos tan famosos, La Jornada, El País y así. Y bueno, ojalá se puedan acercar a su lectura. Se llama Yasnaya Aguilar Gil. Y Aguilar Gil. Y ella, les recomiendo, además de que sacó un libro que se llama Diversidad Lingüística, no sé si, creo que no está disponible en digital, pero se puede comprar, y es un libro maravilloso, o sea, cuenta la discriminación, la visión, la falta de educación hacia los pueblos, todo lo que tiene que ver como con estos reflectores que golpean a los pueblos, los ha escrito en este libro que sacó el año pasado y que ha sido un éxito, que se vendió y ahorita ya está la segunda reedición de este libro. Entonces, ojalá puedan leer a Yasnaya Aguilar Gil, es la pensadora, nuestra máxima exponente en cuanto a pensamiento de mujeres de los pueblos originarios. Ay, qué interesante, muchas gracias. Aquí ya lo estoy buscando. Bueno, ya para ir cerrando, te pregunta, a ver, esa Natalia, quisiera saber cómo la poesía puede ser un acto subversivo ante tanta injusticia y desigualdad. ¿Cómo iniciar acciones de transformación desde el arte? Y finalmente te pregunta, ¿cuál es la palabra más bonita en náhuatl? Bueno, yo creo que todo el arte es una herramienta para poder manifestarse a través de ella. Yo creo que todo el arte, pero la poesía es una de nuestras artes que tenemos, donde se puede manifestar y usar esta herramienta de la palabra, de pensamiento, para favorecer a nuestros pueblos. Porque cuando los vemos como poesía simple, como poesía bonita, bella, eso en realidad no tiene impacto, ¿no? No tiene impacto porque lejos de aportar a nuestras comunidades, pues ni aporta ni quita, solamente es una palabra bella o versos bonitos que se escriben ya. Y entonces lo que se ha hecho con esta literatura y esta literatura de los jóvenes, ¿no?
ahora les recomiendo por aquí a Uber Matiúa, que también lo pueden leer, es que con este hermano, Matiúa, con este hermano hemos hecho un movimiento grande y hablamos de la realidad de nuestros pueblos, o sea, hablamos de la violencia que existe en nuestras comunidades, que azota nuestras comunidades, pero también hablamos ahora sí, desde la poesía, no hablamos más bien, tratamos de defender el territorio y tratamos de denunciar estos actos que no benefician a los pueblos. Entonces, si pueden, Uber Matiúa, ahí se los voy a escribir también, es uno de los poetas más sobresalientes, el poeta joven más sobresaliente de México, que ha ganado casi todos los premios, pero que además su pensamiento es gigante, porque es filósofo y además es poeta y además vive en las comunidades trabajando para las comunidades también, para estos movimientos que existen. Entonces, ojalá los puedan ver, pero yo creo que la poesía es un arma poderosísima, porque es la palabra que puede entrar y que puede llegar a muchos espacios donde otros artes a lo mejor no podrían llegar, pero la palabra sí, desde la lengua, porque en la lengua se le dice a la gente que piense, que diga distinto, que vea distinto, que además lo importante que es desde la lengua, pero también desde el español estamos reeducando al lector mestizo que no conoce esta lengua, que no sabe de nuestro territorio, que no sabe de nuestra filosofía, se acerque y a partir de ahí conoce esta riqueza cultural y de pensamiento que tenemos, y eso lo manifestamos a través de la palabra. Entonces yo creo que por ahí podrían acercarse, porque la filosofía presente de nuestros pueblos está ahorita en la poesía. Yo creo que después se va a reestructurar o se va a leer a partir del ensayo, pero mientras está en la poesía. Y pienso que queda muy claro para todos acá los estudiantes y para nosotros que estamos aquí aprendiendo contigo, que traer la lengua de los pueblos originarios permite traer también esa filosofía, ese pensamiento propio. O sea, no es la filosofía occidental, no es Kant, ni Hegel, ni todos estos colosos que también es importante conocer, pero es mirar cómo nosotros también nos constituimos como civilización. Entonces eso me parece que es muy importante. Te quedó faltando algo que planteaba Natalia, y es cuál es la palabra náhuatl que a ti te parece más bonita. Cierto, yo estaba pensando, bueno, me gusta mucho a mí una palabra que es la palabra maíz, ¿no? En náhuatl le llamamos tlayohle. Y tlayohle, pues tiene dos raíces morfológicos, que tla viene de tlali, significa tierra, y yohle significa corazón. Y entonces esta palabra, si lo traducimos mal al español, lo vamos a poner como maíz, pero si lo traducimos bien, lo traduciríamos como el corazón de la tierra. Y bueno, este corazón de la tierra tiene que ver con este concepto de la agricultura que hay en nuestras comunidades, y eso lo dice mi padre y mucha gente, ¿no? Que sin el maíz no podría haber vida. Nosotros venimos del maíz, venimos de la tierra, pero además es nuestro sustento primordial. O sea, pueden faltar muchas cosas, pero el maíz acá en México no puede faltar porque aquí nosotros comemos todos los días tortilla, 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 en la mañana, a mediodía y en la tarde. Más nuestros pueblos, que es como el sustento principal, es el maíz. A mí me gusta mucho esa palabra, que no solamente es una traducción literal, sino que va más allá del pensamiento, que significa muchas cosas, además de que a partir del maíz se cuentan historias, que el maíz es una mujer blanca, pero también es una mujer morena cuando tenemos el maíz esta morada que se llama xocoyoltzin, o también es una mujer amarilla, ¿no? Que cuando tenemos este otro maíz de color amarillo. Entonces, tiene muchos conceptos. A mí me gusta mucho esa palabra. Y hay otra que les quiero compartir que se llama tlaxcotlácatl. Tlaxcotlácatl es un concepto que significa tlaxco mitad y tlácatl hombre. Y entonces pareciera que tiene que ver como con este pensamiento de género, no sé, como si fuera medio hombre, pues. Pero tlaxcotlácatl en la concepción náhuatl significa llegar a la mitad de la vida. Y significa que cuando tú llegas a tlaxcotlácatl, no importa si eres mujer o hombre, que a partir de ese caminar de la vida, tienes que cambiar, tienes que conocer
tu tierra, tienes que respetar a las personas grandes, tienes que educar bien a tus hijos. Y si tú llegaste como, cruzaste esa línea de Tlaxcotlaca, de medio hombre, y no cambiaste esta percepción sobre la vida, significa que nunca aprendiste a ser hombre en la tierra. Entonces es un concepto filosófico gigante, pero si lo escuchas así, pareciera que es medio hombre, entonces gay, ¿no? Casi, casi, ajá, y no es así, es un concepto grande que se maneja de manera cotidiana en los consejos cuando se casan los novios, cuando platican los abuelos, pero mucha gente no lo entiende así, dice tlaco, ¿no? Dice aquí, es maricón, ¿no? Pero no es así, pues, cuando no se entiende, se le da otra definición, pero esas son las palabras que yo comparto. No, maestro, pues yo la pregunta que tenía para el final tiene que ver precisamente con lo que usted acaba de decir, porque yo me preguntaba, en países tan violentos como México y Colombia, en donde hemos naturalizado la muerte, se ha naturalizado la violencia, entonces traer la lengua originaria, traer los pueblos originarios al presente, realmente nos puede a nosotros hacer cambiar. Podemos nosotros ver la realidad de otra manera y usted lo acaba de decir. O sea, la palabra nombra al mundo y nombrar al mundo de esta manera en donde la semántica de las palabras va más allá de la palabra misma. O sea, tiene un contenido cultural, un contenido espiritual muy profundo, pues eso hace también que nosotros cambiemos esa versión que tenemos de la realidad, que nos alejemos de los odios, que miremos la realidad de una manera distinta, maestro. Pues yo pienso que aquí tenemos como mucho material para seguir trabajando. No sé con qué quiere cerrar usted, de pronto con una lectura, con otro poema, para ir concluyendo nosotros la sesión de este curso de narrativas del día de hoy. Sí, yo creo que yo les quería contar un poco acerca de la violencia que existe en Guerrero, pero como ya no les conté, entonces les voy a leer unos 3 poemas cortos que hablan acerca de esta violencia que existe en estos pueblos, ¿vale? Se llama Acosamalotzin, este primero. Cuactiquitaya un xochi tescatzintle, camañan tomostiaya, neman camañan tipaquilla. Techillaya campa amo timapilhuisque, campatachitlacaquilla, cuascon huelicia palaricia tomaspiltzin. Ijcon techillaya tobo coltitziguan. Aman tesho no tlacaita un tlamantle. Aman que toba no nitzin, matequillana canto matzin, amo canase tonasle, ticasisque C 45 de mantiguisco coyonisque un acusamalotzin. El arco iris. Mirar al espejo de lluvia era como una fantasía de miedo y alegría. Jamás podríamos señalarlo. Tal desobediencia significaba ver pudrirse el dedo índice. Era el mayor consejo de los abuelos. Los tiempos cambiaron. Hoy dice mi hermano, escondamos la mano. No vaya a ser que un día de estos tomemos un 45 y manchemos los colores con plomo. Esa es una. Y aquí tengo otro. A ver. Jómez empujarle Iván Yeye. Hueye te coco cuan mixcuatipan que te questo que se mic te postle. Hueye te ahman cuan mixpan que mixte se togni, ni machuele tlatiquitos campatat tlatowa te guanton quizás. Tajua, non patiguaslo campatichantito kipangotle, campate un mastiquet wan xtlacuelita. Tajua, non patiguaslo campa ostin melawak tlacha, y nagason hueime que en ita elefante mente masticawan, xcaman que mita ipan calpa ni ipan caltequiwa cante tlagano no tzalo. Te cocoque ostetzintin, pantlaxaca matalotin ica monontzintlahtol. 43. Duele estar en casa con un fierro en la frente. Duele ver morir a los demás y no poder respirar frente a los vómitos de fierro. Tú serás el siguiente porque eres de la calle, porque eres un estudiante inconforme. Tú serás el siguiente porque las calles tienen ojos, tienen orejas del tamaño de un elefante y sus asesinos son invisibles ante el pueblo y ante la justicia. Duelen las calles maquilladas con tu silencio. Y termino con esto. Kente tzitzintin. Ni ne que ne te espantilis que ne que amo cuál era chantitok. Ni que estos campanicante chocuale cuál chantis. Campani ne que se llamo ni nomostis. Llamo ni que magasis ingostin campayoesca
ni pelotas de Feliceya ni mangaman, son ni huele gamba y pangosten sa ashine tlacame. Quien se te zintle chocolate ni quistoa más que no yolpaquilis, melawak tlatlatok, melawak palantok. Como las piedras. He de describir mi realidad descuartizada. Decir cuán injusta es la vida en este pueblo. Alimentar mis miedos con pedazos de esperanza. Despreciar estas calles donde un día jugaba con porterías de piedra, ahora sustituidos por hombres acribillados. He de callarme como las piedras, congelar tantas realidades que pudren mi alegría. Uy, maestro. Muchas gracias, maestro, poeta, por todo lo que nos ha donado el día de hoy. Quedamos altamente sensibilizados y conmovidos con su palabra. Esperamos tenerlo en otra oportunidad en nuestros escenarios que son múltiples en este momento, en esta tarea que tenemos nosotros de construir una paz para Colombia, de construirnos en una cultura de paz. La palabra nos define y en eso estamos. Maestro, muchísimas gracias, muchas gracias a las personas que asistieron a esta sesión, a Jessica que nos coordinó, a César que posibilitó este hermoso encuentro. Un abrazo desde Colombia, maestro, y hasta una próxima oportunidad. Gracias, un gusto a todos y gracias por la